7:03 de la mañana. Estoy aquí conversando fuera del aire con mi próximo invitado, Francisco González, asiduo entrevistado en este espacio, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Y estabas comentando de la entrevista anterior que tú dices, bueno, hay muchos internacionalistas también de inspiración en las redes sociales, ¿no? Era abundan, ¿no? No solo eso, sino lo que seguro le pasa al doctor no que estaba acá, que es el tema del plagio, ¿no? Hay Sí, especialistas en cualquier cosa en las redes, ¿no? Es sí, increíble. sí. Sí, Hay mucho purismo, muchos puritanos, muchos poseedores exclusivos de la verdad. Es complicado. sí, lo que necesita es un buen celular y una buena conexión, ¿no? Sí, Y mandas, sí, sí, es manda. Y hay cierto. gente que como que es adicta a las redes y hace eso, ¿no? Es Sí, todo un tema, sí, sí. es todo un tema. Bueno, Francisco, siempre es muy interesante tenerte acá y sobre todo nos gusta que tienes ese efecto didáctico que tanto precisamente por lo que estamos hablando uno busca en los profesionales para intentar entender las cosas. Y de esto hemos hablado en otras oportunidades sobre la posible concreción del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Yo quisiera que lo retomáramos y describieras un poco las bases transitadas hasta ahora y proyectadas para esos acuerdos. Sí. Bueno, este año pasado fue muy movido en el tema de esos acuerdos regionales, ¿no? Entre lo que ha sido pues el Mercosur y la Unión Europea, pues hubo una cumbre de ambas regiones y también una cumbre Mercosur que fue muy importante en diciembre, pues en Brasil, donde se retomó el tema. Entonces venía escuchando varios analistas y estudiando sobre esta temática y resulta que también el tema de Venezuela fue importante, ¿no? El tema de Venezuela por el hecho de lo que pasó con Guyana, mira, ve que en la cumbre del Mercosur hablaron de eso. Y yo creo que tiene que ver también con ritmos, velocidades, le llaman así especialistas en integración, ¿verdad? Y en eso la Unión Europea obviamente tiene más años en esta situación de integración como tal desde los años 50, sobre todo también se aceleró en los años 90, distintos acuerdos que llevaron a la concreción de lo que es actualmente Unión Europea. Y esto ha hecho que de alguna manera pues tengan un nivel más o menos equilibrado en cuanto a desarrollo, en cuanto a integración. Países como Alemania y Francia, que llevan como la cúspide de la batuta de dicho proceso, y sobre todo Francia tiene mucho que ver en esto, ¿no? Francia es como el surtidor agropecuario sobre todo en el tema de los vacunos para la Unión Europea, ¿no? Y en esto, pues cuando le aparece una Argentina, un Uruguay, ahí ya la cosa va como moviéndose, ¿no? Hay Mm, competencias, ¿ves? Entonces se buscan los pretextos de lo que llaman el Green Deal, el Acuerdo Verde, que está dentro de las lógicas de la Unión Europea. Acordémonos que Europa ha estado en una dinámica pues de ir a esa economía verde, ¿verdad? Tienen un pacto para llegar a los años al 2050, en el cual reducir totalmente el dióxido de carbono, la producción de dióxido de carbono, y en esto busca eso como pretexto para incentivar quizás la no aprobación de participación de cuotas de producción en términos sobre todo agropecuarios de países como Argentina y el Uruguay. Entonces ahí empiezan las discrepancias, ¿ves? Macron ha sido la persona que más ha puesto coto a la participación de estos, sobre todo de estos dos países, pues que se caracterizan por esa producción en términos de vacuno, ganado, ¿no? Y allí ya empiezan muchas discrepancias, pues a pesar de tener más de 20 años, de 20 a 25 años, la discusión de la posible concreción del acuerdo. Y sin embargo, en este momento, cuando aparece Lula en la escena, que tiene una buena empatía con Pedro Sánchez, posiblemente, pues al menos se está retomando la discusión sobre el acuerdo en este momento, que es lo que se busca, ¿no? Firmarlo al fin, ¿no? Y que todos los países estén de acuerdo, ¿sí? Has nombrado, por ejemplo, la ganadería, Sí, pero es interesante que nos involucremos todos como parte de las regiones relacionadas con estos posibles acuerdos, con los rubros, con los escenarios de la sí. productividad que interesan en la reciprocidad posible de estos componentes. Es decir, has hablado de la ganadería. ¿En qué otros Sí. aspectos crees tú podría crearse, podría cimentarse un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea? Mira, hay unos lazos históricos, quizás nosotros como Venezuela estamos un poco alejados, ¿no? Ujú. Estuvimos o estamos. Me sorprendió que en los análisis pues hay muchos profesores del sur, de uruguayos y argentinos que están de acuerdo que Venezuela sigue allí, ¿no? Sigue en el Mercosur, a pesar de que parece que no estamos, ¿no? Lo cierto es que en un momento determinado, cuando estaba Macri en la de presidente en Argentina, pues se buscó la salida de Venezuela y no estamos allí tanto. Pero en la situación
del Cono Sur como tal, los países que componen al Mercosur, que en este caso es Argentina, Brasil, el Uruguay, el Paraguay y ahora con la adhesión en diciembre de Bolivia, que ya fue aprobada por Brasil, ya es un acuerdo o un pacto de 5 países, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, hay lazos históricos. Recordemos que la Unión Europea para el Cono Sur es como el ejemplo, ¿no? Es el ejemplo de la unificación, claro, en un contexto de posguerra. Alemania y Francia, que fueron los países que más se dieron duro en esa época, pues tuvieron que concretar acuerdos muy difíciles en esa época, en los años 50, para poder llegar al punto que actualmente se llegó. No es el caso nuestro, pues nosotros no hemos venido de una guerra para poder concretar acuerdos, sino que se ha dado una situación más bien del tema económico, ¿no? De las crisis económicas, que es lo que ha caracterizado a América Latina. Entonces allí yo creo que recuerdo que, bueno, en el Cono Sur siempre a Europa se la ve como el ejemplo a seguir. Hay distintos grados para llegar a lo que es esta posibilidad de concreción de esa integración, ¿no? La integración europea pues ha sido el ejemplo, no solamente en América Latina, sino en muchos países del mundo. Y estos académicos y profesores, tanto de Europa como sobre todo de Argentina y Brasil, son los que van empujando hacia la posibilidad de una integración más profunda, ¿no? En el caso que tú hablas de esas situaciones que se dan para la posibilidad de estos acuerdos, tienen que ver con competencia. Recordemos que también la Unión Europea, precisamente, los aspectos de desarrollo tecnológico son mucho más avanzados que América Latina. Y allí también no se puede ver con el espectro de la lógica europea la situación de América Latina. También el tema de las asimetrías, ¿no? América Latina se ha caracterizado no solamente por los países, sino a nivel regional de tener ciudades más desarrolladas a nivel de puertos, ¿no? Quizás eso hace que es más difícil concretar acuerdos de integración y también con el tema de las ideologías, ¿no? En Europa venían de una guerra, se estaban matando entre todos y quizás eso de alguna manera coadyuvó a llegar a acuerdos distinto a América Latina donde no hemos estado en una situación así y es más difícil pues concretar acuerdos cuando hay diferencias ideológicas. Por ejemplo, en Argentina, una de las cosas que pesó para no firmar fue el hecho del cambio de gobierno en diciembre. Es decir, Alberto Fernández iba saliendo, no podía firmar y venía entrando Milei. Ya había ganado casi, que era inminente que ganaba Milei, entonces ahora que está Milei, bueno, entonces la situación también se movió allí, ¿no? Te iba a preguntar, y disculpa que te Sí, sí. ubique en ese punto. Amigo, estamos conversando con Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. ¿Cómo queda Argentina en esta perspectiva, en las circunstancias que está viviendo con la entrada de Milei a la presidencia, un paro? Sí. Es decir, con todo el potencial que tiene Argentina y proporcionalmente a la crisis que está viviendo, ¿no? Mira, hay mucha incertidumbre, es lo real, ¿no? Yo conversaba estos días con distintos colegas de allá de Buenos Aires, de otra ciudad de Argentina, sobre el tema del paro y hay mucha incertidumbre. Lo cierto es con respecto... ¿Tú viviste en Argentina, me dijiste una vez? Sí, yo estuve estudiando allá en el año 2009 y viví varios años, ¿no? Estudiaba en una universidad sobre la integración, una universidad que se especializa en integración, que también tiene que ver mucho con la UBA. Los profesores nuestros eran los profesores de la UBA. Era un máster sobre integración latinoamericana, pero integración regional. Estudiamos Unión Europea, estudiamos todos estos mecanismos de integración. Mercosur era como la especialidad, ¿no? Pero ya aparecían los de Venezuela, el ALBA, la UNASUR, todo eso, la CELAC, pero también estudiábamos la Unión Europea. Entonces allí podíamos hacer análisis comparativos de cómo se movían estos sistemas de integración u organismos internacionales, ¿no? Entonces, en Buenos Aires como los intelectuales o los profesores argentinos eran como la panacea de estas cuestiones y siempre invitados a Brasil. Ves que van y vienen. Brasil y Argentina han sido el motor de estas cuestiones en el Cono Sur, y es lo real. Pues quizás por eso nosotros entramos allí. Había una empatía quizás de Chávez con Lula en aquella época y Néstor Kirchner, sobre todo en la cumbre de presidentes del año 2005, y allí quizás después de eso pudimos integrarnos más allí, ¿no? Cuando el tema con Bush y todo eso. Pero allí en Argentina, a ver, si tú estudias en la UBA y ves derecho, por ejemplo, estudias derecho, la cuestión, el tema de derecho de integración es una materia más, es lo normal, ¿no? Aquí en Venezuela, si acaso hay 2, 3 universidades que dan eso, entonces estamos bastante atrás en la cola en eso, ¿no? Creo que hay que especializar más aquí profesionales en esa temática, de verdad somos muy pocos, ¿no? Es lo real, ¿no? Pero ¿cómo ves Argentina en esto? En el tema de la crisis o de la Mercosur, integración. La integración en el Mercosur. Argentina ha sido el motor, pero a ver, Milei, a pesar de esto, el problema interno que pueda haber, su actual canciller, una canciller que tienen allí,
ella ha hablado de acercarse a los acuerdos, ¿no? Parece que sí están proclives a la firma de acuerdos. Lo que pasa es que, mira, pasa algo con los acuerdos, que se llega a un punto, quizás un cenit en el año 2019, pero tenías a Bolsonaro allí, ¿no? Entonces Bolsonaro era más proclive a eso, ¿no? Entonces parecía que le convenía a Europa que estuvieran gobiernos más conservadores para firmar acuerdos. Es la cuestión de las ideologías, ¿no? Entonces en este momento parece que Milei está de acuerdo. En cambio Lula sí, pero tiene más vocación de desarrollo, ¿no? Un país como Brasil, con industrialización y esto. Argentina más relativo, pero también la tiene. A diferencia del Uruguay o del Paraguay, que son países que no tienen, primero no tienen el tamaño de estos dos, pero tampoco tienen ese nivel de desarrollo de estos dos, ¿no? Entonces ahí Brasil quizás y Argentina compiten más con países como Francia, en temas agrícolas, en el tema de producción de vacunos, porque Argentina tiene una capacidad de 50 millones de cabezas de ganado. Uruguay solamente tiene 12, tiene 3,4 por persona, que son 3, 4 millones. Ve eso, ¿no? Cuando Francia tiene de 17 a 20 millones. Entonces en eso tú ves que sí le compiten a países como Francia, ¿no? Para los argentinos estudiar, no sé, agronomía y estas cuestiones, es como aquí estudiar petróleos, ¿no? Claro, sí. claro. La neuralgia económica. Qué bueno, ¿no? Sí. Qué buen, viene en la sangre, qué bueno. Claro, entonces Claro. ese es el petróleo Qué de buen ellos, símil. ¿no? Sí. Sí. Mira, bueno, Francisco, te agradezco Sí. mucho, se agotó el tiempo. Sé que pronto volveremos a conversar. Agradecido de que siempre tienes la disposición de acompañarnos en el estudio. No, seguro que sí, gracias a ustedes. Y bueno, seguimos este año y hacia adelante, pues. Creo que va a ser un año positivo para el país y si Amén. no, lo vamos a hacer positivo. Amén. Por eso estamos, sí. Amén. Sí. Yo venía para acá hoy en la madrugada y escuchando entrevistas Sí. Grabadas y tal, y yo decía, oye, mira, por lo menos todo el mundo está coincidiendo en que va a haber crecimiento. La gente está hablando de crecimiento. Debería. Ya eso es importante. Ya eso es importante. Debería ser. Esperamos que sea el sí. máximo posible, ¿no? Ojalá, y rápido Bueno, además. Amén. Sí. Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Volveremos.